Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión del Diplomado de Paz y Postconflicto que se organiza de común acuerdo entre la Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonía y el Programa de Ciencias Sociales. Queremos recordarles que quienes no han podido cancelar el importe del diplomado tienen plazo hasta de hoy en 8 días, hasta el 22 de marzo para hacerlo. Queremos agradecer a la Vicerrectoría Académica de la Universidad porque gracias a sus acciones e intervenciones fue posible tener entre nosotros al profesor Juan Carlos Amador, que es quien nos va a orientar como hemos llamado aquí, la cátedra de conferencia de este diplomado. Entonces, para el día de hoy es la misma mecánica de la vez pasada. El profesor invitado hace una charla central. Hay un profesor de la Universidad de la Amazonía que hace unos comentarios cortos al final de su charla y después se abre el espacio de preguntas y comentarios sobre lo tratado aquí. Igual que la vez pasada, contamos solamente hasta las 8 de la noche por acuerdos que ya estaban establecidos para esta actividad. Entonces, hoy nos acompaña el profesor Juan Carlos Amador Báquiro. Él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, tiene una maestría en la Universidad Externado de Colombia, maestría en Educación, un doctorado en el convenio interinstitucional que se hizo entre las universidades pedagógicas Distrital y del Valle, un doctorado en Educación y un curso postdoctoral de Claxo y otras instituciones que se hizo en el año del 2013. Su charla se titula Dimensión estético-comunicativa de la cultura de paz y los comentarios los hará la profesora Carolina Cuellar Silva, profesora de la Universidad de la Amazonía, asignada al programa de Ciencias Sociales, magíster en Educación y Cultura de la Paz de la Universidad Surcolombiana. Entonces, bienvenido, profesor Juan Carlos Amador, y podemos empezar de una vez. Buenas tardes, buenas noches ya. Pues muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por la invitación a la Universidad de la Amazonia. Para mí es un gusto estar acá, es un honor pues poder acompañar este diplomado y quiero agradecer especialmente al profesor Jorge Reynel Pulecio y al profesor Juan Antonio León, quienes coordinan pues este espacio. También quiero pues darle un saludo especial a la profesora Carolina Cuellar, con quien hemos trabajado en otros espacios, desde el colectivo de Educación para la Paz, y pues un saludo también pues a la vicerrectora, a la señora decana, pues porque sé que ellos han apoyado como el desarrollo de esta actividad. Bien, pues esta noche voy a presentar parte de un trabajo que he venido desarrollando desde el lugar donde yo trabajo, que es en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. De pronto algunos no lo saben, pero es bueno decirlo, la Universidad Distrital es una universidad público-estatal, igual que esta, y es, pues digamos, es la Universidad del Distrito Capital, ¿no? Tenemos 28.000 estudiantes, tenemos varias pues, facultades. Sí, son 28.000 estudiantes que llegan a ser un poquito más que el número de estudiantes de la Universidad Nacional C de Bogotá. La Universidad Nacional, pues a nivel nacional obviamente tiene muchos más estudiantes. Y pues estamos en una tarea muy importante
en este momento, y es que nos aprobaron el año pasado una maestría en Educación para la Paz, pues digamos como consecuencia de una tarea que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, entre ellos un instituto de paz que surgió por allá en el año 2002, cuando muy poca gente hablaba de educación para la paz en realidad. Entonces, pues como con esos antecedentes quiero presentarles este trabajo. Yo espero que aporte al diplomado, espero que sirva para los propósitos que han trazado desde este espacio académico, y pues ojalá después de la conversación que hagamos ya con la profesora Carolina, pues podamos hacer una ronda de inquietudes, de preguntas, lo cual pues puede ser muy enriquecedor. Bien, el título de esta charla se llama Dimensión comunicativa estética de la cultura de paz. Puede sonar un poquito extraño, primero porque no es usual que cuando hablemos de paz, cultura de paz, educación para la paz, se introduzcan aspectos relacionados con la comunicación y con la estética. Y pues le puse un apellido que dice una mirada desde el pensamiento crítico, justamente porque entiendo yo que desde el proyecto educativo institucional que se está impulsando en la Universidad de la Amazonia, el pensamiento crítico y la pedagogía crítica pues tienen un lugar muy importante. Así que intentaré conversar con los dos asuntos y espero que sea de su agrado. También decirles que pertenezco a dos grupos de investigación, un grupo de investigación que se llama Moralia, que es un grupo de investigación pues, que se ha dedicado a este tema desde hace mucho tiempo, y un grupo de investigación que se llama Jóvenes, Culturas y Poderes. Ahí están mis datos. El orden de la conversación es la siguiente. En primer lugar, quiero plantearles unos puntos de partida sobre dos conceptos que son vitales y que tienen que ver básicamente con lo que ustedes están discutiendo en este diplomado. Los conceptos de educación para la paz y cultura de paz. Si bien es cierto, categorialmente ambas cosas son complejas y necesitarían un desarrollo teórico independiente. No obstante, mi punto de partida es que la transformación de las culturas en nuestro país, es decir, transitar de la cultura de la violencia a la cultura de paz, requiere una tarea fundamental de la educación. Es decir, no considero que las culturas de paz, las pienso en plural, no considero que las culturas de paz surjan de manera voluntaria o espontánea, sino creo que hay que hacer una tarea fundamental en términos educativos y en términos pedagógicos. Por eso la primera parte de la charla hablará de educación y de cultura de paz. Haré alguna alusión muy breve a la Cátedra de Paz en Colombia, realmente es una cuestión muy normativa, y plantearé mi punto de vista de por qué pensar educación y comunicación para la paz. Luego presentaré un ejemplo de investigación de la dimensión comunicativo-estética de la educación y la cultura de paz. Justamente a partir de este ejemplo quiero mostrar la importancia que tienen esas dimensiones, la necesidad de pensarlas desde la universidad y desde los procesos de formación profesional, y también considerarla en relación con las tareas o las funciones orgánicas de las universidades, que son la formación docencia, la proyección social y la extensión, y la investigación y producción de conocimiento. Entonces trabajaré un ejemplo que está relacionado con la comunicación y la estética a partir de una investigación que abordó la memoria visual del conflicto y la paz en Colombia desde el arte, la fotografía y los medios de comunicación. Entonces espero presentar eso. Al final presentaré algunas conclusiones como para el debate. Puntos de partida. Bueno, en primer lugar, la educación para la paz no es un asunto nuevo. Los antecedentes datan al menos desde el surgimiento de la pedagogía moderna. Justamente cuando abordamos a pensadores modernos como por ejemplo Comenio fue el padre de la pedagogía moderna. Recordemos que escribió una obra muy importante que se llama La Didáctica Magna, en la que él más o menos determinaba o establecía unas condiciones para la educación y la formación de los niños. Allí, en La Didáctica Magna y en otras obras, lo que dice Comenius es que es necesario pensar unas condiciones pacíficas para que las sociedades vivan y puedan lograr su desarrollo, su progreso, en términos de lo que al menos era en ese momento histórico la idea de progreso y desarrollo. Por otro lado, Kant pues es otra referencia, digamos, como obligada justamente para pensar la paz perpetua en el marco
de eso que Kant consideró que fueron los juicios universales a priori. ¿Qué es un juicio universal a priori? Es algo que tiene un carácter o una cobertura universal y que compartimos como humanidad. Por ejemplo, el respeto a la vida, ¿cierto? Por ejemplo, el respeto a los derechos y las libertades. Por ejemplo, garantizar la vida digna. Ese tipo de cosas no pueden ser relativas a un contexto local, no pueden ser relativas a un contexto de una nación específica o no, sino que desde el punto de vista kantiano se supone que es un juicio universal, es una apuesta universal que se convierte en un referente axiológico para la humanidad. Y así sucesivamente vamos a encontrar desde la pedagogía distintas preocupaciones en torno a este asunto. Otro referente, por ejemplo, es ya en los años 30 la escuela nueva, específicamente la escuela nueva a través de las apuestas de Crowley, de Montessori, de John Dewey. Por ejemplo, desde esos pensadores ya hay una preocupación fundamental de cómo introducir unos conocimientos, unas habilidades, unos valores en torno a la paz desde la escuela. Entonces noten ustedes que es un tema que a lo largo del tiempo ha sido una preocupación, principalmente, digamos, desde aquellos que se han dedicado a la educación y a la pedagogía. No quiero, digamos, remitirme a asuntos que en la historia están relacionados, por ejemplo, con el desarrollo de las naciones, la conformación de los estados modernos, porque allí también hay una historia muy larga en torno a este concepto. Pero me quiero centrar específicamente en la educación para la paz. Y cuando hablamos de la educación para la paz, si ustedes lo alcanzan a ver ahí en amarillo, no sé si esté muy lejos, si esté muy pequeña la letra, podemos decir que en primer lugar la educación para la paz refiere a procesos de formación que aportan a la construcción de relaciones sociales basadas en el conocimiento, la solidaridad, el pluralismo, la justicia social. Este es un planteamiento que hacen unos profesores de España que han venido trabajando este tema también desde hace mucho tiempo. Ellos pertenecen a la de Barcelona, a la Universidad de Barcelona. Y por el otro lado también hablan desde la Universidad de Granada, que también hay una escuela muy importante allá, procesos de formación que promueven los principios de la no violencia, la no discriminación, la justicia social desde una perspectiva interseccional. Entonces decíamos que casi siempre a lo largo, digamos, del tiempo, desde el surgimiento de la pedagogía moderna, esto ha sido una preocupación constante. Y lo que también trato de decir es que en los últimos tiempos utilizo un referente que es España, porque ese es un lugar en el que se ha hecho un desarrollo muy importante, al menos desde la Universidad de Granada y de la Universidad de Barcelona, y me apoyo en dos conceptos que estaba tratando aquí de comentar. Procesos de formación que aportan a la construcción de relaciones sociales basadas en esos principios, por ejemplo, la solidaridad, el principio, la justicia social. Pero también hay otra tradición muy importante que tiene que ver con la no violencia. Entonces, por ejemplo, los de la Universidad de Granada destacan asuntos como la no violencia, la no discriminación, pero noten ustedes que también abordan el problema de la justicia social. Entonces ahí encontramos dos aspectos que vale la pena tener en cuenta. Primero, no estamos hablando de enseñar contenidos, estamos hablando de procesos de formación. Y un proceso de formación es algo mucho más profundo que enseñar los contenidos de la paz o de la no violencia o de la justicia social. Entonces, cuando hablamos de formación, estamos hablando no solamente del problema del conocimiento o del aprendizaje, sino también estamos hablando de la transformación de sujetos. Estamos hablando de la subjetividad como elementos esenciales de la formación. Es decir, cuando hablamos de la enseñanza, generalmente lo que hacemos son un conjunto de actividades rutinarias, por ejemplo en la escuela o en la universidad o en una institución educativa. Cuando hablamos de formación, lo que estamos hablando es de experiencias educativas que afectan, que movilizan, que permiten la vivencia en los estudiantes. Entonces son dos cosas distintas. Incluso la transformación del sujeto no solo le ocurre a los estudiantes, sino también a los profesores. Entonces, cuando uno está en un proceso de formación, hay una relación intersubjetiva con el estudiante, es otra cosa, no es enseñar contenidos, y creo que a eso apunta la palabra formación.
La educación para la paz implica así dos acciones. Uno, estudiar las causas y las condiciones que afectan, ¿sí?, que obstaculizan, que impiden un nivel elevado de justicia. Entonces, digamos que si uno está interesado en entender qué es la paz, no solamente lo podemos pensar como una idealidad, sino tenemos que pensar y entender cuáles son las condiciones sociales, políticas, éticas, culturales, económicas que impiden la realización de la paz. Creo que eso es muy importante. Y un segundo aspecto, obviamente, son los conocimientos, los valores, las capacidades. Bueno, el Ministerio en Colombia, el Ministerio de Educación dice competencias, cosa que yo no comparto mucho, pero bueno, digamos competencias también, para emprender procesos orientados hacia la más plena realización de la paz. Esto lo dice Lederach, que es otro de los teóricos sobre el tema. La UNESCO, por su parte, después de la Segunda Guerra Mundial, se va a interesar mucho, bueno, primero Naciones Unidas y después la UNESCO, como organismos internacionales que tienen que velar por la integración y por la paz en el mundo, básicamente van a acuñar el concepto de cultura de paz. Invito a los compañeros que están allá que sigan para que podamos continuar con la charla. Aquí hay sillas aquí adelante. Para la UNESCO es una manera de entender y vivir el mundo en el que sea posible superar el flagelo de la guerra, dar protección a las poblaciones en peligro, lograr el desarrollo de forma armoniosa, tener plena capacidad de disfrute de derechos, vivir bajo el desarme y vivir con sostenibilidad ambiental. Sigue. Bueno, cuando la UNESCO plantea el tema de la cultura de paz como un concepto fundamental para el mundo, básicamente lo que está diciendo es que tenemos que transformar nuestros modos de ver la vida con los otros. Es decir, ¿cómo hacemos para construir el nosotros, básicamente? Y eso supone asuntos que están muy centrados en la época, porque la época después de la Segunda Guerra Mundial, pues justamente en el marco de la Guerra Fría y de la configuración de bloques de poder, pues una cosa fundamental para la UNESCO es el desarme, es evitar el flagelo de la guerra, ¿cierto? Entonces digamos que aquí hay una noción de cultura de paz que, si bien está ligado al tema de las formas de pensar, las formas de actuar, las relaciones con los otros, de todas maneras la UNESCO está pensando en la ausencia de la guerra, ¿sí? Entonces está generando una forma particular de entender la paz. Y por el otro lado, las Naciones Unidas la entiende como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos, estilos de vida basados en derechos fundamentales para el desarrollo de una vida plena y pacífica. Básicamente es eso. O sea que cuando hablamos de cultura de paz, estaríamos hablando básicamente de cómo vivir, cómo adquirir, cómo apropiar unos valores relacionados con esos asuntos. Para tal efecto, en Colombia se aprobó una ley y un decreto más adelante que se llama la Cátedra de Paz. Seguramente la conocen, pues entiendo que este espacio hace parte justamente de esa inquietud, y pues sencillamente recordar que la ley 1732 plantea como objetivo fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias, noten el término, relacionados con la paz en nuestro país, con el fin de aportar a la reconstrucción del tejido social, promover la prosperidad, garantizar la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución. O sea que el problema para el Ministerio de Educación de Colombia es que la educación para la paz se entendería no como un proceso de formación, a diferencia de lo que hemos venido hablando, sino como un proceso de adquisición de conocimientos, de valores, de destrezas, de actitudes, de capacidades en relación con el tema. A mi juicio, ahí hay un concepto restrictivo de la educación para la paz, desde el Ministerio de Educación Nacional. Y dice que los temas que se van a desarrollar son esos tres que ustedes ven ahí: la cultura de la paz, la educación para la paz y el desarrollo sostenible. Y bueno, aquí en la otra parte, en el decreto 1038 que aparece en el 2015, aparece un conjunto de temas que, entre otras cosas, incluyen temas como la participación política, como la memoria histórica, como la resolución de conflictos, como el tema de la diversidad, en fin. Bueno, si quieren...
los invito a que continúen hacia adelante para que podamos continuar. Bueno, ¿hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Está clara la idea, cierto? Bueno, entonces, antes de entrar en materia con lo que sigue, de nuestra perspectiva, yo quiero presentar dos limitaciones que encuentro tanto en las perspectivas internacionales como en la perspectiva nacional. Entonces, la primera es la educación para la paz, entendida como la base que empuja o que posibilita la transformación de la cultura de la violencia en culturas de paz. Entonces es un asunto fundamental, digamos que en eso estamos de acuerdo. A lo largo de los años, al menos desde finales de la Segunda Guerra Mundial para acá, hemos tenido cuatro tipos o cuatro grandes enfoques de la educación para la paz. Un enfoque que se llama culturalista, que está muy influido por el modelo de violencia que estudia Galtung en el Instituto de Paz de Oslo. Básicamente Galtung pues plantea que hay un problema con la violencia directa, la violencia estructural, la violencia cultural, y considera que las transformaciones tienen que operar en los contextos específicos de la vida cotidiana, porque hay una situación y es que hemos naturalizado la violencia. Entonces esa naturalización de la violencia hace que nos parezca normal generar violencia directa o violencia simbólica, o que nos acostumbremos a la violencia estructural. Entonces hay un enfoque de educación para la paz que se centra en la cultura o en lo cultural. Hay otro enfoque que se denomina el enfoque curricular o asignaturista, también le llaman algunos. Es un enfoque que considera que las transformaciones en educación para la paz tienen que ver básicamente con incluir asignaturas o cátedras en los planes de estudio de las instituciones educativas. Entonces yo creo que ustedes se han dado cuenta cómo en Colombia, frente a cada problema, el Ministerio de Educación generalmente propone incluir una cátedra que intente resolver el problema. Entonces tenemos cátedra de educación sexual, cátedra afrocolombiana, cátedra de derechos humanos y recientemente la cátedra de paz. Entonces, digamos que ese enfoque curricular o asignaturista, pues realmente lo que está planteando es poner cajoncitos en los planes de estudio de las instituciones educativas con el propósito de trabajar ese tema. Yo les pregunto, ¿cuántas asignaturas tiene un estudiante en la educación básica, secundaria o media en un colegio? Pueden ser 15 asignaturas, 16 asignaturas, ¿sí? Entonces habría que preguntarse si una persona puede aprender con H, aprender algo en esa, digamos, en esa lógica asignaturista del currículo. Entonces ese es un segundo enfoque. Un tercer enfoque es el que se llamaría el pragmático, que me parece que es por donde es el Ministerio de Educación en Colombia. El enfoque pragmático es aquel que considera que para llevar a cabo ciertas metas en materia económica, por ejemplo, es necesario que haya unas condiciones de paz para lograr tales fines, ¿sí? Entonces, más o menos, si existe un modelo extractivista en Colombia, ¿cierto?, de explotación minera extractivista, ¿cierto?, y una desestimulación progresiva de los sectores industriales en Colombia y agroindustriales, entonces uno podría pensar que realmente tener unas condiciones de sociedad pacífica es funcional para los intereses de aquellos que están en esa tarea de la explotación minera, la acumulación capitalista y toda esa tarea que se ha venido haciendo como consecuencia del modelo que viene haciendo carrera en Colombia ya desde hace varios años. Entonces ese sería un enfoque pragmatista de la educación para la paz, porque básicamente se trata como de pacificar a la sociedad con el propósito de llevar a cabo ciertas tareas en materia de desarrollo económico y todo ese tipo de cosas. Y habría un cuarto que sería un enfoque crítico. El enfoque crítico es un enfoque que básicamente busca ahondar en esos dos aspectos que plantea Lederach. Por un lado, ¿qué es lo que nos impide lograr unas condiciones, ¿cierto?, de dignidad y justicia social como sociedad? ¿Sí? Y por el otro lado, ¿cuáles son los aspectos que potencian unas condiciones de vida digna y unas condiciones de derechos y libertades para pensar una sociedad en paz? Entonces, en ese sentido, estando cerca de este cuarto enfoque, nuestra perspectiva es esta.
Lo primero es que nosotros pensamos que es necesario hablar de educaciones en plural y culturas en plural de paz. Y para tal efecto abordamos 3 dimensiones, que sería fundamental pensarlas no solamente para la formación básica o media, sino también para lo que hacemos en la universidad con nuestras funciones universitarias y con los procesos de formación de sujetos. En primer lugar, hay una dimensión ético-política. Esta dimensión ético-política aborda 5 aspectos claves. 1, el problema de la justicia, que es un problema muy serio, es un problema que hay que estudiar desde la filosofía política y desde la filosofía moral. No es tan simple, ¿sí? Pero hoy en día hay quienes hablan, por ejemplo, de justicia social. Entonces habría que mirar qué es eso de la justicia, porque no solamente tiene que ver con unas condiciones que generan los estados y las sociedades con arreglo a derechos y deberes, como lo plantea el liberalismo y como lo plantea el contractualismo, sino que estaríamos hablando de la justicia social, la justicia territorial, la justicia ambiental, esas otras formas de justicia que son fundamentales en el mundo de la vida y que quizás han sido negadas históricamente, especialmente en estos países, en estas sociedades que hemos pasado por la experiencia colonial. Entonces, en ese sentido, ahí hay una gran deuda con la formación en torno a lo que es la justicia. Otro tema que es fundamental cuando hablamos de paz son los derechos humanos, y en términos más recientes el derecho internacional humanitario. Es fundamental. No es posible hablar de culturas de paz si no conocemos de qué se tratan los derechos humanos, cuáles son las generaciones de los derechos humanos y qué implica esto del derecho internacional humanitario, sobre todo en el marco de sociedades que hemos pasado por conflictos armados y guerras. La memoria histórica, que es otra tarea imprescindible para las culturas de paz, supone o tener la capacidad como sociedad de entender y reflexionar por qué pasó lo que nos pasó, ¿sí? Y tener las condiciones de pensamiento y de reflexión para que no vuelva a ocurrir, es decir, para no repetición. Eso es fundamental. Y por el otro lado, una perspectiva quizás más reciente, que son las emociones políticas. Realmente este es un concepto que plantea una filósofa estadounidense que se llama Martha Nussbaum y que realmente ha sido, digamos, motivo de discusión hace algún tiempo, justamente por la importancia que tiene hoy la emoción, no como algo distante de la razón, sino la emoción como una posibilidad de indignación. Ustedes han escuchado a los indignados, seguramente, ¿cierto? Los indignados o la indignación, por ejemplo, es un acto emocional, profundamente emocional, que realmente posibilita la movilización social. Entonces noten ustedes la importancia que tiene ese asunto, y lo digo porque a lo largo de la modernidad se hizo una decisión entre el pensamiento, lo racional y lo intelectual, y por el otro lado los sentimientos, las emociones y el cuerpo. Esa decisión es muy radical y pensamos que hoy en día, con muchos trabajos que se han venido haciendo, es posible pensar las emociones políticas. Otra dimensión que es fundamental para hablar de educaciones y culturas de paz es la dimensión pedagógica. Recuerden que la pedagogía no es la receta de cómo hago yo una clase. Eso no es pedagogía. La pedagogía son los saberes, son los conocimientos, es la reflexión que yo construyo sobre los procesos educativos, sobre las prácticas educativas, sobre lo que implica la tarea de la formación. Entonces, por esa razón, hablo aquí de una cosa muy importante que son las pedagogías críticas. Y al respecto es imprescindible mencionar el pensamiento, la obra, el trabajo de Paulo Freire. Paulo Freire en realidad lo que hizo fue un trabajo con adultos. Y el trabajo que hizo con adultos en Brasil básicamente lo que muestra es que él no podía hacer una alfabetización funcional. ¿Saben qué es una alfabetización funcional? Es como cuando en los jardines, creo que eso ya no se hace, pero hasta hace algún tiempo se hacía, cuando le ponían la plana a los niños para aprender la M con la A, la M con la I, ¿cierto? Y entonces digamos que había como un orden en las cartillas que más o menos les permitía a los niños ir adquiriendo el código escrito, ir aprendiendo a escribir y a leer. Pero eso es una alfabetización funcional.
Entonces Freire se dio cuenta rápidamente que en ese trabajo con adultos no podía hacer alfabetización funcional. Él lo que necesitaba era que las personas escribieran y leyeran sobre su vida, sobre lo que les pasa. Y realmente esas personas, cuando entendieron la propuesta de Freire, empezaron a escribir sobre las condiciones de opresión que vivían. Y entonces Freire dice, pues el problema aquí es ese, que necesitamos hacer una escritura, una lectura, un conocimiento sobre la vida misma, que le permita a las personas transitar de la opresión a la liberación. Y entonces de ahí se abre un camino muy importante para la pedagogía crítica. En el fondo, Freire decía, nadie le enseña a nadie, pero nadie aprende solo. Y de eso se trata la cultura de paz. Aquí por esa razón incluyo la pedagogía crítica como un referente fundamental para pensar esta dimensión pedagógica. La pedagogía crítica implicaría reconocer los saberes y conocimientos. Ojo, porque hago una distinción, los saberes son muchos, están ahí en el mundo de la vida. Entonces, no solamente hay una forma de conocimiento, sino hay múltiples formas de conocimiento. Ese conocimiento de la vida cotidiana, ese conocimiento de lo que hacemos en el mundo, en la cultura popular, ese conocimiento que hacemos en las formas de organización, en los colectivos sociales, etcétera, etcétera. Y aquí, que es justamente de lo que me voy a referir de aquí para arriba, dimensión comunicativo-estética. Esa dimensión comunicativo-estética tiene tres aspectos. Por un lado, la experiencia estética. ¿Qué es la experiencia estética? Tempranamente John Dewey, un pedagogo muy importante, también filósofo pragmatista él, que representó, que perteneció a la Escuela Nueva, habló de la experiencia estética. ¿Qué es la experiencia estética? No es algo exclusivo de los artistas o quienes hacen arte. Realmente la experiencia estética la podemos vivir todos. Y eso supone capacidad de sensibilización, capacidad de percepción y capacidad de creación. Entonces por eso hoy, para imaginarnos otra sociedad, otra posibilidad, otra cultura, no la cultura de la violencia, es necesario incluir esta perspectiva de experiencia estética. También las prácticas artísticas. Noten ustedes que ya el arte, digamos el arte canónico y el arte culto, empieza a salir de la galería y el museo a la calle. Ya la práctica artística se nos vuelve más pública y ya los transeúntes tenemos la posibilidad de interactuar con la obra de arte. Quiero referirme a esto más adelante porque va a ser fundamental para la dimensión que estoy trabajando. Esto de lo que ya hablé, percepción y sensibilidad, alteridad radical. La alteridad es cuando yo tengo la capacidad de entender al otro, entender el mundo del otro, así sea mi adversario. Es difícil, ¿cierto? Imagínese uno tener la capacidad de ver al otro como un adversario, ¿sí? Pero a la vez tener la capacidad de entenderlo y de poder llegar a un acuerdo con ese otro. Eso es cultura de paz. Pero si yo veo al otro como un enemigo al que hay que destruir, o al que inferiorizo porque es completamente diferente a mí, pues es muy difícil hacer alteridad. Entonces aquí tenemos otro elemento fundamental, que es la alteridad radical, y un concepto muy bonito que plantea Martha Nussbaum, que se llama la imaginación narrativa. ¿De qué se trata esto? La narrativa tiene múltiples posibilidades. Un ejemplo de la narrativa es la literatura. Un ejemplo de la narrativa es la fotografía, el cine, el performance, la instalación. Ese tipo de narrativa, bueno, el cómic, por ejemplo, la animación digital, ese tipo de cosas. Entonces Martha Nussbaum dice, este tipo de trabajo, ese tipo de contenido que llamaríamos narrativa, me permite a mí repensar mi propia realidad e imaginar mundos posibles. Entonces los invito a pensar en esa imaginación narrativa. Otro elemento de esta dimensión, pues obviamente es la comunicación, y aquí me ubico en la comunicación popular y alternativa, la comunicación para la transformación y la comunicación educación para la paz, que es a la que me referiré más adelante. Por último, la interculturalidad crítica, la diferencia entre multicultural e intercultural, que es un tema pues ya viejo. Lo multicultural es la coexistencia de las diferencias. Es como cuando
los latinos nos toca ir a los Estados Unidos o a Europa, ¿cierto? Y hay unas políticas que hacen que tengamos acceso a asistencia social o a educación, a una serie de cosas, pero completamente diferente y en unas condiciones bastante inferiores a las de la comunidad nacional de allá. En ese sentido, no estoy hablando de la coexistencia de la diferencia, o la idea de toleremos al diferente porque pobrecito, ¿cierto? No estamos hablando de eso, estamos hablando de la interculturalidad, ¿cierto? Y la interculturalidad implica la integración, el diálogo, el encuentro, la intersubjetividad entre distintas culturas, distintos pueblos, distintas experiencias históricas. Ya hablaré de eso más adelante. Entonces hay tres objetivos muy importantes de la educación para la paz. En primer lugar, para nosotros es vital comprender los sistemas de significación entre las personas, los grupos, las comunidades, las instituciones, en torno a aquello que nos limita o nos potencia la paz. O sea, el primer punto para hacer comunicación y educación para la paz es comprender los sistemas de significación. O sea, qué es lo que piensan las personas, cuáles son las concepciones que tienen frente a la sociedad. Y creo que eso es una tarea vital en este momento, cuando estamos tan polarizados como colombianos. ¿O no? ¿Qué es lo que la gente tiene en la mente para pensar que el otro es un enemigo? ¿Sí? O si usted quiere tratar al otro mal o humillarlo, lo que le dice es: no sea tan indio, ¿sí? O no sea tan marica, discúlpenme la palabra, ¿cierto? Porque es la forma de la humillación que buscamos en el marco de la diferencia. Entonces ahí tenemos un primer aspecto que son los sistemas de significación. Un segundo aspecto son los sistemas discursivos. Para que quede muy claro, el discurso no es solamente el discurso político de la plaza pública que escuchamos en estos días. El discurso es lo que decimos, y lo que uno dice no solamente lo dice de manera espontánea o mecánica, sino que hay unas motivaciones, unas intenciones, unas influencias que hacen que yo hable de determinada manera, enuncie mis ideas de determinada manera, y por eso es tan importante entender el discurso. Una cosa es el discurso como lo plantean las noticias de RCN, y otra cosa es el discurso como lo plantean las noticias de CMI o de Noticias 1 o de un noticiero regional, ¿sí? O de la emisora universitaria. No es lo mismo, porque hay unas orientaciones, un telos distinto en cada uno de esos emisores. Por el otro lado, analizar las prácticas socioculturales que obstaculizan o potencian eso. Entonces noten ustedes, tenemos un primer nivel que son los sistemas de significación, o sea, lo que la gente piensa. Un segundo nivel que es el discurso, lo que la gente enuncia, lo que la gente dice, lo que la gente habla. Un tercer nivel son las prácticas, o sea, lo que hacemos. Y las prácticas tampoco son asuntos mecánicos, cosas que hacemos, sino las prácticas tienen motivaciones, ¿sí? Hay elementos que generan, que posibilitan esas prácticas, y hay unas intenciones en esas prácticas sociales. Las prácticas se hacen con otros. Y un tercer elemento es reconocer la gestión dominante desde sectores hegemónicos, pero también alternativos, o sea, de organizaciones, colectivos, movimientos sociales, de los medios de comunicación y sus relaciones con la construcción de cultura de paz. Entonces, 4 aspectos: sistemas de significación, discursos, prácticas y análisis de medios. Esos son los 4 aspectos que nosotros proponemos para hablar de comunicación para la paz. Quiero ponerles este ejemplo. ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, creo que para todos es muy conocido este medio de comunicación, ¿cierto? La revista Semana, es una revista, digamos, que tiene una gran trayectoria en Colombia. Y quiero traer este ejemplo porque tiene que ver con un escándalo que ocurrió en Colombia. Seguramente lo recuerdan, ¿cierto? Un escándalo que tenía que ver con una red de prostitución que había al interior de una institución muy importante que es la policía, ¿cierto? ¿Y se acuerdan lo que pasó? Que la denuncia la hizo una periodista, que es esta señora Vicky Dávila, ¿cierto? Que el procurador pues también actuó para hacer la investigación, que se destituyó al viceministro Ferro, creo que era él, ¿cierto? Y que también terminó implicado el general Palomino. Tremendo, ¿cierto? O sea, no fue cualquier cosa, ¿cierto? Quiero que observen claramente lo que dice ahí. ¿Qué dice? ¿A qué refiere Polygate? ¿A gay? Sí, señor, sí. Bueno, realmente están jugando con una metáfora, ¿no?
con una metáfora, ¿sí? Y la metáfora es que hay hubo otro caso similar, no con una red de prostitución, sino con otro tipo de situación de un presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Y allí también, pues digamos, ocurrió un escándalo. Entonces quisieron hacer esa relación, pero por el otro lado, si ustedes observan las palabras, ¿qué dicen? ¿Qué es lo que está resaltado acá en esta palabra? Gay. Entonces lo que la revista Semana quería resaltar no era la gravedad del asunto en una institución del Estado como esta, sino lo que quería resaltar como un asunto escandaloso era lo de gay. Y todos los noticieros decían, una red de prostitución sexual masculina, gay. Eso era lo más preocupante para la sociedad. No que en una institución tan importante como la policía hubiese semejante problema. Entonces noten ustedes eso, y bueno, esto es, digamos, como parte de lo que tenemos que pensar desde la comunicación para la paz, ¿cierto? ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Miremos otro caso. ¿Lo recuerdan? Bueno, entonces, en tiempos del plebiscito, un plebiscito que el gobierno Santos quiso imponer casi que, porque no había necesidad de hacer eso, pero bueno, ellos lo hicieron, ese plebiscito, la batalla por la opinión, y no sé si ustedes, bueno, ven la fotografía, ¿no? Y noten ustedes lo que dice acá, arrancó la campaña por la refrendación popular de los acuerdos de paz de La Habana. La confrontación será sin piedad. ¿Qué piensan de esa frase? Se dan cuenta cómo el lenguaje, de manera directa o a veces cerrada, sugestiva, escondida, ¿cierto?, van generando un mensaje a la sociedad de confrontación, de odio, de polarización. Ahí está. ¿Es válido que se haga un plebiscito por el cielo? Claro que es válido, pero mire cómo lo pinta esta revista. Bueno, aquí tenemos otro tipo de cosas, ¿cierto? Una anécdota muy rápida. Una señora que yo me encuentro todos los días en la cafetería, que es la que nos vende las cosas en la cafetería de la universidad, algún día estábamos hablando de estos temas y me dijo, pues yo en esa novela, en esa serie, pues el Pablo Escobar era hasta como buena gente, a mí me pareció hasta como buena persona, ¿sí? Porque realmente es humano, uno se da cuenta, ¿cierto? Entonces noten ustedes también cómo la memoria histórica de aquellos acontecimientos que nos han marcado como sociedad, en ocasiones terminan caricaturizados o en ocasiones terminan manipulados intentando mostrar un asunto que es bien conflictivo en términos morales, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas que hace la televisión, pues sin lugar a dudas, tiene una afectación en la sociedad, ¿sí? Y probablemente muchas generaciones más jóvenes de pronto no han conocido a fondo lo que pasó con este tema. Y de pronto su referente va a ser el patrón del mal de Caracol, ¿cierto? Entonces aquí hay que pensar muy bien, primero que todo, pues que para nosotros es muy difícil desde la universidad censurar o ir a estos medios y decirles ustedes no pueden presentar esas cosas, ¿cierto? No, esa no es nuestra tarea. Pero ¿cuál sí es nuestra tarea? Que los estudiantes y la sociedad colombiana aprendamos a leer las imágenes, aprendamos a leer críticamente estas narrativas, porque eso es lo que hay y eso es lo que nos fascina en la sociedad de consumo mediático. Entonces tenemos este tipo de cosas y tenemos que lidiar con esto. Los niños desde chiquitos, no sé si alcanzan a ver allá arriba, decía apta para todos, no sé si lo alcanzan a ver ahí en ese mensaje lingüístico de azul que está allá. Y bueno, esto también, ¿no? Entonces, digamos, ciertos medios que han tomado este tema, el tema de Venezuela, con una cosa, digamos, como medio diabólica, entre otras cosas porque, noten ustedes lo siguiente, acá los profesores de historia son más autorizados para hablar de ese tema que yo, pero en los estados autoritarios siempre ha habido la necesidad de declarar un enemigo interno y un enemigo externo, ¿o no? Entonces, si algo hicieron muy bien los estados totalitarios fue definir cuál era el enemigo externo y el enemigo interno en el caso del Führer, por ejemplo, o en el caso del fascismo,
o en el caso del franquismo, o en el caso, digamos, de estas dictaduras latinoamericanas que hemos tenido. Entonces miren cómo Semana ahonda, profundiza esa idea del enemigo externo. Y bueno, ya creo que para todos es claro que toda la campaña política que recientemente hemos tenido que padecer está en torno a si nos volvemos Venezuela o no. No si vamos a hablar de modelo de desarrollo, condiciones de vida dignas, servicios públicos de calidad, etc. Pues digamos que el debate se ha ido para allá. Bueno, y esta imagen es muy sugestiva porque realmente a este presidente, a presidente Maduro, lo intentaron dibujar, lo intentaron representar como si fuera Stalin, ¿no? Que pues, realmente fue una figura nefasta en la Unión Soviética. Bueno, entonces digamos que esto era manera de ejemplo para comprender un poco de lo que estamos hablando. ¿En dónde ocurre la educación-comunicación para la cultura de paz? Es muy importante tener en cuenta esto. En los espacios institucionales como este, es muy importante. En los espacios comunitarios, seguramente muchos de ustedes trabajan, son parte de los espacios comunitarios. Y en los espacios mediático-tecnológicos. En esos tres espacios es necesario pensar la educación y la comunicación para la paz. En ese sentido, ¿qué hay en esos espacios? Saberes, prácticas, discursos, conflictos, clases sociales, etnias, géneros, sexualidades, niños, niñas, jóvenes, familias, ese tipo de actores sociales son los que están en esos espacios. Aquí hay un espacio institucional. Este es un espacio institucional que se lo imaginaban en 1789, luego de la Revolución Francesa. Se imaginaban que era posible tener un aula donde un profesor metía los libros en esta máquina, este niño con una manivela la activaba y aquí por unas señales eléctricas les llegaba el conocimiento a las personas. Entonces digamos que hoy soñamos con eso, ¿no? Como, digamos que no está muy lejos de ciertas posturas como computadores para educar y Vive Digital y esas cosas, solo que hoy tenemos pantallas y tenemos internet. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y es como hoy estamos frente a un fenómeno de la mediatización e informatización de la cultura. Con el lenguaje digital hay un cambio tremendo entre los medios masivos de comunicación análogos y los medios digitales interactivos. Y esos medios digitales interactivos involucran a todo el mundo, pero principalmente a los niños y a los jóvenes. Entonces yo pregunto, ¿nosotros estamos trabajando para la alfabetización mediática? ¿Para la alfabetización tecnológica? Por eso cualquier fake news, como le llaman ahora, noticia falsa, no la creemos. Porque no nos han educado para leer estas cosas, para interpretarlas. Pero también tenemos otras experiencias, ¿sí? Por ejemplo, esta experiencia que es muy cercana, porque es de la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes, ¿sí? Que es una de las experiencias a nivel internacional más importantes que ha habido en términos de cómo los niños pueden ser educados, alfabetizados, para generar procesos de transformación en su territorio. De la comunicación alternativa. Entonces valoro mucho este trabajo y como ustedes saben, seguramente varios lo saben, este es el lema del grupo: sin historia no hay cámara. ¿Eso qué quiere decir? Pues primero hay que escribir, primero hay que reflexionar, hay que pensar críticamente esto y después ahí sí cacharreamos con los aparatos. En ese sentido, aquí lo que estamos planteando es el diálogo de saberes y la negociación cultural. Entonces nosotros como universidad nos hemos ubicado principalmente acá, saber científico desde las disciplinas y campos, pero también es necesario reconocer el saber ancestral que es indígena, afrodescendiente y de otros pueblos originarios. También es importante reconocer el saber estético, no solamente el que producen los artistas, como decía ahora, sino también el que producen las personas cuando generan procesos de sensibilización, percepción, creación. También es importante el saber del cuidado y del mundo doméstico, el que hacen las personas allí en la tarea diaria de la crianza, la socialización y el cuidado con los niños y las niñas. Saber campesino, muy importante, saber de los movimientos sociales,
saber tecnológico, que no necesariamente yo tengo que ser, pues digamos, un experto en lenguaje de programación para este asunto, porque hoy de alguna manera todos estamos en contacto con las tecnologías, y saber de las culturas populares. ¿Qué es la tarea aquí en el diálogo de saberes y la negociación cultural? No se trata de decir, yo te reconozco porque eres diferente y te tolero. Esa no es la posición. El diálogo intercultural y la negociación cultural implica reconocer los saberes y las experiencias de esas personas diversas, distintas, y en ese sentido generar procesos de construcción colectiva de conocimiento, de intersubjetividad, de relaciones que hagan posible la transformación de los contextos en los que estamos. Entonces, bueno, voy a pasar esta. En ese sentido, entonces, nosotros hablamos de una dimensión comunicativo-estética de la cultura de paz. Y esa dimensión implica reconocer 3 tipos de culturas que hoy influyen en nosotros, están en nuestras vidas, hace parte de nuestra vida cotidiana, que son estas 3 cosas. Por un lado, la cultura popular es un concepto difuso, lo han trabajado mucho en América Latina, porque para algunos lo popular es el pueblo, para algunos lo popular es lo vulgar, para algunos lo popular es lo contrario a la alta cultura, o sea, a la ópera, al ballet, y a ese tipo de cultura, digamos, representativa de unas sociedades y de unos momentos históricos específicos. Entonces aquí estamos hablando de la cultura popular como aquel conjunto de significados que surgen en la vida cotidiana de las personas y que en muchas ocasiones está permeado por esas cosas del mercado, en ocasiones está permeado por el consumo, pero que la gente termina, digamos, tramitando esos procesos alrededor de lo popular. Hoy hay una resignificación de lo popular. No es lo mismo lo popular antes de la globalización que hoy en tiempos de globalización, y por eso recomiendo la obra de Néstor García Canclini, que se llama Culturas Híbridas. Las culturas híbridas tienen mucho que ver con nuestra propia historia de América, porque en América pues no hay culturas puras, en realidad en el mundo no hay culturas puras, pero en América ha sido, digamos, muy especial porque hemos vivido 4 procesos de hibridación cultural. Por un lado, el mestizaje, muy importante, creo que es obvio. El mestizaje ha sido, digamos, no solamente se trata de un cruce, digamos, de etnias, sino también un cruce cultural. Entonces, el mestizaje es un proceso. El otro es la creolización, que es un proceso de hibridación que tiene que ver con la mezcla o la fusión de culturas, de lenguas. Por ejemplo, piensen el creol en San Andrés y Providencia, por ejemplo, la manera en cómo hablan. El creol es una combinación de cosas del inglés, el francés, parte del castellano, y es muy oral. Entonces la creolización es otro proceso. Otro proceso de fusión, de hibridación, es muy importante, es el sincretismo cultural, que tiene que ver básicamente por sistemas de creencias, y esos sistemas de creencias también se fusionan, ¿no? Los sistemas de creencias cristiano-católicos con los indígenas, con los afros, y ahí hay una riqueza muy importante que tiene que ver con eso. Y otro proceso es el de fusión, dice García Canclini. Entonces les recomiendo García Canclini justamente para comprender lo popular, no como una cosa, digamos, vulgar o contraria a la alta cultura, sino esa riqueza que tiene justamente la hibridación. Otro aspecto es la cultura visual y audiovisual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este mundo, en esta sociedad que tenemos, pues es evidente la omnipresencia de la imagen en nuestra vida. Las imágenes las tenemos en otro lado. Aquí en este auditorio hay un montón de imágenes, por ejemplo. No hablo de la presentación, sino de todo lo que está aquí, ¿cierto? Y también hablamos de las imágenes en los textos, también hablamos de las imágenes en los medios de comunicación, en las pantallas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos plantea la imagen? Es un sistema de signos, que es portador de cultura, portador de memoria, portador de mensajes. Y en ese sentido también es muy importante comprender, entender qué hay en ese tipo de lenguaje. Y por el otro lado, la cultura digital, que sin duda es algo que estamos viviendo, es muy de nuestro tiempo, y la cultura digital, recuerden que supone el tránsito del lenguaje análogo, de los viejos medios de comunicación, al lenguaje digital. ¿Cómo vemos televisión hoy? Pues de una manera distinta, ¿no? Unos ponen Netflix, otros ponen la pantalla aquí, esa es una transformación cultural sin precedentes, ¿sí? ¿Cómo se escucha radio hoy?
Todo el mundo anda con sus auriculares, ¿cierto? ¿Cómo se ve cine hoy? ¿Cómo se juega videojuegos hoy? Entonces hay una transformación tremenda del lenguaje digital, y el lenguaje digital está permeado también por el mercado. Un mercado que ya no pretende llegar a las masas, sino a las personas. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando ustedes, por ejemplo, están en un buscador como Google y buscan un tema que a ustedes les interese, ¿cierto? Y entonces usted termina la búsqueda y al momento le empiezan a llegar mensajes, propaganda de ese tema. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo rastreó a usted. El algoritmo rastrea nuestros gustos, nuestros intereses y nuestras necesidades. Entonces ya no estamos hablando de la propaganda masiva para todo el mundo, estamos hablando de una propaganda selectiva, que tiene que ver básicamente con ese sujeto que hoy está haciendo parte de esta cultura digital. Pero así como existe esa situación tan crítica, tan complicada en la cultura digital, ¿no?, que los algoritmos nos rastrean y se vuelven, entre comillas, cada vez más inteligentes, también tenemos experiencias de personas que construyen sus propios contenidos digitales, porque hoy, a diferencia de lo que pasaba con los viejos medios, los usuarios también pueden construir contenidos, y ahora vamos a hablar un poco mejor de eso. Entonces también hay posibilidades de hacerle resistencia a esa cosa tan fuerte que es el mercado y lo digital. Y en ese sentido, los usuarios no solamente son receptores, no solamente son consumidores, sino que ahora también pueden ser productores. Por eso algunos autores hablan de prosumidores, personas que no solamente consumen, sino que también producen. Bueno, y aquí entonces hablo de los 3 focos que tienen que ver con el estudio que hacemos desde la dimensión estético-comunicativa de la paz. Por un lado, medios, mediaciones, comunicación popular y comunicación para la transformación. Muchos ejemplos muestran eso. Los niños de Belén de los Andaquíes son un referente a nivel nacional de cómo se puede hacer comunicación alternativa. Línea 21 en Montes de María también lo hace. Ojo al Sancocho, que es un festival de cine, también lo hace en Bogotá. Personas que están en distintos lugares de Colombia en medio de condiciones muy difíciles, aún permeados por el conflicto, y que están haciendo estos procesos. Otro caso muy importante son los textos multimodales. Recordemos que el texto no es solo el texto lingüístico, la imagen también es un texto, lo audiovisual también es un texto, lo sonoro también es un texto, y ahí encontramos, por ejemplo, la importancia del hipertexto, de la multimedia, de la hipermedia y de las narrativas transmedia. Los invito a que visiten la página del Centro Nacional de Memoria Histórica, seguramente algunos ya la conocen, y cada vez más los contenidos de esa entidad que se dedica al tema de la memoria histórica en Colombia son en video, son en película, son en documental, también lo hacen en el texto convencional, lo hacen en multimedia, un poco para comprender cómo ahí se constituyen, digamos, unas mediaciones claves para que la gente también se acerque a esos temas. Y por el otro lado, sensibilidad, experiencias, prácticas estéticas, subjetividades, que es otro foco que nos interesa desde esta dimensión. Bueno, voy a pasar esto porque ya voy por el tiempo. Entonces, la educación para la paz también tiene, en nuestro caso, una perspectiva intercultural. Noten ustedes los aspectos que surgen ahí en las líneas. Entonces, acá lo intercultural implica el trabajo con las diferencias. Y con mucha frecuencia uno ve en la política pública que lo intercultural se equipara a un problema de lo indígena, ¿cierto? Eventualmente de lo afrodescendiente. Pero aquí estamos hablando de la diversidad, al menos en las que hemos podido rastrear, seguramente hay más. Pero por ejemplo es muy importante la diversidad étnica, la perspectiva de género es muy importante, la diversidad sexual, la diversidad de edades y generaciones, por ejemplo con énfasis en las infancias y las juventudes, capacidades diversas, o sea, no sería tanto como la idea de los discapacitados, sino personas con capacidades diversas, y en ese sentido aparecen aquí unas temáticas fundamentales que van como atravesando la educación intercultural para la paz: derechos humanos, perdón y reconciliación, memorias sociales, ciudadanías, justicia social, ambiental y cognitiva. Esta es una idea de Boaventura de Sousa Santos. Buen vivir, no estamos hablando de desarrollo sostenible,
ni desarrollo sustentable. Nosotros planteamos la idea del buen vivir como una posibilidad y la alteridad radical que ya hemos hablado. Voy a explicar rápidamente este ejemplo y con eso voy como redondeando para tener el tiempo de la conversación. Bueno, no sé si hasta aquí es clara la perspectiva. O sea, como recopilando un poquito, existe una preocupación universal desde hace mucho tiempo por la educación para la paz. Entendemos que las culturas de paz implican un proceso de transformación del sujeto, ¿cierto? Un proceso de apropiación de valores, de formas de entender y de pensar el mundo, pero especialmente la relación con los otros. Y pensamos que las perspectivas, digamos, europeas, aunque son muy importantes, y que las perspectivas de la UNESCO y de Naciones Unidas también han sido muy importantes e iluminadoras, pensamos que para nuestro contexto es necesario ir más allá. Y por eso nuestra perspectiva es desde 3 dimensiones: la ético-política, ¿se acuerdan?, la pedagógica y la comunicativa estética. Y lo que yo estoy tratando de decir en estas últimas diapositivas es que es eso de lo comunicativo estético. Es interpretar esos lenguajes, interpretar los medios, pero también la capacidad de generar medios alternativos. ¿Estamos de acuerdo? Voy a presentarles un ejemplo de una investigación que hicimos sobre esta dimensión estético-comunicativa. Realmente es con el propósito de demostrar de manera cómo puedo hacer este trabajo. Este fue un trabajo que hicimos en la Distrital. Participaron estudiantes de pregrado desde una pasantía, participaron estudiantes de maestría y participaron estudiantes de doctorado. Y le denominamos así, básicamente, la dimensión estético-comunicativa de la paz, y el tema fundamental tenía que ver con la memoria. Bueno, en primer lugar, recordemos que la memoria histórica, no estoy hablando, digamos, de la memoria cognitiva, estoy hablando de la memoria histórica, es un proceso fundamental para cualquier sociedad, pero es más importante quizás para aquellas sociedades que hemos pasado por conflictos, guerras civiles, guerras, violencia explícita, y en ese sentido la memoria se convierte en un dispositivo justamente que le permite a las personas comprender, reflexionar sobre aquello que ocurrió. En ese sentido no estamos hablando de la memoria en singular como un punto de vista que es impuesto desde un sector hegemónico o incluso desde el Estado. Es el problema de decir memoria histórica en singular. Entonces, por esa razón, cuando hablamos de la memoria, quizás lo que hay que entender es cuál fue la experiencia de aquellas personas que lo vivieron, y aquellos que quizás no lo vivimos con esa intensidad, también tenemos que aprender de eso. Entonces la memoria no solamente es recordar algo y pasarla mal, ¿no? Porque algunos dicen eso, pero ¿para qué recordar aquello que nos pone tristes? ¿Cierto? Pero la memoria aquí es un dispositivo fundamental para que como sociedad transformemos nuestros modos de pensar, entendamos lo que les pasó al otro, lo que les pasó a los demás, pero además también para que comprendamos que la memoria puede ser un dispositivo movilizador, puede ser un dispositivo que movilice a la gente. Entonces, por eso esta investigación se ocupa de entender cómo ha sido la memoria de procesos relacionados con la guerra y con la paz en Colombia, y que han sido representados a través de la imagen. Por eso le hemos denominado memoria visual de la guerra o del conflicto y de la paz. Entonces aquí encontramos un primer aspecto, y es decir que la memoria es... Perdón, me adelanté. La memoria como un campo de lucha y un objeto de investigación. Y ahí subyacen varias preguntas, no las voy a leer todas, unas preguntas ético-políticas. Por ejemplo, ¿qué recordar y qué olvidar? ¿Qué memorias son legítimas? ¿Hay derecho a la memoria? ¿Hay deber de memoria? Todo ese tipo de cosas. Socioculturales. ¿Quiénes participan en esos procesos de rememoración? ¿Qué significados tienen para las personas y los grupos? ¿Es posible la memoria conforme a condiciones de etnia, de género, de condición generacional, etcétera, etcétera? Por el otro lado, la memoria en términos jurídicos. La memoria como verdad jurídica, la memoria como esclarecimiento de los hechos, la memoria como un medio de justicia, eso también es muy importante. Y socioeconómicos, la memoria como medio para resarcir económicamente a las víctimas, la memoria como un mecanismo o una estrategia para los derechos económicos, etcétera, etcétera. Bueno,
Aquí hay otro asunto importante, y es que nosotros como grupo de investigación y con los pasantes y toda la gente que estábamos, decíamos, bueno, ¿qué significa construir la memoria en medio del tránsito de la guerra a la paz? Esto teniendo en cuenta que la construcción del posconflicto es un proceso de largo aliento, ¿cierto? Por eso algunos insisten en hablar, estamos en posacuerdo y después vendría el posconflicto. Pero la evidencia histórica nos muestra que podemos durar 20, 30 años construyendo esos procesos, ¿sí? Y que es una tarea fundamental desde la educación y la cultura. Entonces, en ese sentido, pensar cómo es esa transición del conflicto armado a la paz, pues implica ahí entender que la memoria juega un papel fundamental. Entonces, aquí estaríamos hablando de la memoria en medio de una transición social del conflicto armado a la paz, que puede ser alternativa, pero también puede ser cómplice de impunidad. Ese es un tema muy complicado, ¿no? De revictimización e incluso de olvido. Cuando alguien dice, por ejemplo, una comisión de la verdad, cuando una comisión de la verdad dice, lo que pasó fue así, y eso queda por escrito, y va a tener unas implicaciones, digámoslo así, legales, unas implicaciones económicas, éticas, es una cosa tremendamente difícil. Entonces, por esa razón, tenemos que buscar un mecanismo para que las múltiples voces puedan estar presentes en esos procesos de reconstrucción de la memoria. Y por eso pues es tan importante estas iniciativas que se han gestado como esta. Por ejemplo, esta es una representación que hicieron en Bogotá un colectivo que se llama Hijos Colombia, que básicamente representó la memoria visual sobre el conflicto armado a partir de la figura de Jaime Garzón. Entonces, ellos lo que hacían era entregar, esto eran como unos naipes, como esas cartas de juego, y las entregaban en el sistema público de transporte a la gente. Entonces, por un lado estaba en la figura de Jaime Garzón a la alcaldía de Bogotá, la gente pues como confundida, si la mayoría entendían que había sido asesinado, pero ¿cómo así que se va a lanzar a la alcaldía? Y era porque básicamente había un juego con la idea de la memoria al poder, y los sueños vuelven. Era como intentar rememorarla. Bueno, no me estoy refiriendo a esa serie que hizo RCN sobre, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un trabajo que hizo un colectivo sobre esto, y atrás había, digamos, como una alusión al tema del genocidio político que vivió la Unión Patriótica. Esto es una imagen, un performance que hicieron, perdón, una instalación que hicieron unos artistas plásticos en la Plaza Bolívar, justamente como consecuencia del aniversario de la conmemoración de varios de los caídos de la Unión Patriótica allá en Bogotá. Por el otro lado, entender que este fenómeno del que estamos hablando entonces se enmarca en una perspectiva que llamaríamos la cultura visual y la narrativa visual. ¿De qué estamos hablando? Básicamente en cada sociedad van a aparecer, digamos, siempre dos fenómenos. Por un lado, artefactos visuales, y por el otro lado, formas de ver. Me explico. A finales del siglo XIX, en Europa va a aparecer el daguerrotipo. Bueno, en la segunda mitad del siglo XIX. Y el daguerrotipo va a dar lugar a la fotografía. La fotografía al principio era una cosa bastante extraña para las personas, porque era un modo de representar la realidad. Las personas tenían mucha dificultad para entender una fotografía, ¿sí? Y poder de alguna manera distinguirla de lo que había sido el sitio o el espacio o las personas que habían sido fotografiadas. Más adelante con el cine, por ejemplo, el cine, recordemos que el cine básicamente en su primera etapa es una secuencia de fotogramas que van corriendo. Yo no sé si ustedes alguna vez jugaron con el cuaderno, en la punta del cuaderno, que uno dibujaba un muñequito y le iba dando como movimiento a medida que iba arrastrando las hojas. Más o menos ese es el principio del cine de los hermanos Lumière. Entonces, lo primero que le pasó a la gente cuando vieron la primera escena de una película de los hermanos Lumière, que era una escena donde llegaba un tren a la estación. Entonces el tren llegaba a la estación, hagan de cuenta que ustedes estaban viendo esto aquí frente a un telón. Entonces llegaba la escena, llegaba el tren a la estación y la gente salió corriendo. ¿Por qué razón? Porque no estaban acostumbrados a ver algo así en su vida. O sea, el régimen visual empieza a cambiar, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero referir acá cuando hablo de la cultura visual.
Nosotros debemos entender que por un lado tenemos artefactos visuales, o sea, este es un mundo pantallizado, por ejemplo, muy importante. Piensen lo que está pasando con realidad virtual, con realidad aumentada, con proyectos multimedia, etc. Y por el otro lado, la visualidad entendida como una forma de ver que empieza a cambiar, ¿sí? No sé si ustedes han participado en experiencias de realidad aumentada, cuando se han puesto gafas y casco y esas cosas. Es una forma muy extraña de ver ese mundo, ¿cierto? El cuerpo se altera, el cuerpo se altera tratando de entender qué es lo que está pasando ahí. En ese sentido, entonces, yo encontré varias narrativas visuales sobre el conflicto armado y la paz. La primera le hemos denominado memoria visual y arte, entre la perturbación, la solidaridad y el significado. Les agradezco que me escuchen, porque es que yo empiezo a elevar la voz y creo que tampoco es bueno para ustedes, porque empiezo a hablar muy fuerte. Ya voy terminando y de pronto pues podamos conversar. Esto hace parte de una obra de una artista colombiana que se llama Doris Salcedo, ¿sí? Doris Salcedo lo que hace es trabajar fundamentalmente con materiales, objetos de las víctimas del conflicto armado. Esto hace parte de una obra que se llama Atrabiliarios. Son zapatos de las víctimas. Son, por ejemplo, este tipo de muebles que son de las víctimas, y estas que fueron las camisas de personas que murieron como consecuencia del conflicto armado. Estas lanzas son unas lanzas que representan la metáfora de algo que está punzando a esos seres que finalmente ya fueron como organizados y como que ya empiezan a ser olvidados para la sociedad, ¿no? Ya están organizados ahí como ustedes los pueden ver, y quizás van a ir a algún lugar en donde ya pues no van a ser visibles para la sociedad. Eso lo hace Doris Salcedo, lo hace tempranamente, eso lo hizo en el 2000. Lo que hicimos fue hacer un seguimiento a la obra de esa artista, justamente porque los objetos culturales con los que trabaja para su obra son objetos de las víctimas del conflicto. Otro aspecto que hace Doris Salcedo, otra cosa más reciente, es esto. Resulta que como consecuencia del triunfo del no en el plebiscito por la paz, ¿se acuerdan? Por el acuerdo de paz, entonces mucha gente se agolpó en la Plaza de Bolívar, especialmente como jóvenes, estudiantes, bueno, ciertos sectores de la sociedad, exigiendo pues que era muy importante volver a mirar lo del acuerdo, ¿sí? Porque quizás la gente salió a votar pues en unas condiciones de desinformación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que plantea Doris Salcedo como respuesta a esa situación es lo que ustedes ven acá. Básicamente, una obra que se extiende por la Plaza Bolívar trae sábanas blancas e invita a las personas a coser esas sábanas. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Invita a la gente a coser esas sábanas y traen ceniza, y esa ceniza es utilizada para escribir los nombres de las víctimas en esas sábanas. Noten ustedes eso. Y eso fue una tarea que se hizo como durante 5 días allá en la Plaza de Bolívar. Entonces básicamente se trataba de un gesto que simbólicamente era muy poderoso, porque permitía convocar y hacer reflexionar a la gente en torno a lo que había pasado. Hasta los del no pensaron y dijeron, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Sí? Y eso fue un acto muy importante que ella le llamó Sumando Ausencias. Otro trabajo que también estudiamos fue el de una fotógrafa que se llama Erika Dietes, no sé si la han escuchado. Erika hace principalmente fotografía, pero también también trabaja con instalaciones, y básicamente en este trabajo, el trabajo se llama Río Abajo. ¿Por qué Río Abajo? Pues porque el río en Colombia infortunadamente ha sido un sitio de muerte. El río ha sido el sitio donde se han encontrado los cadáveres de las personas que han padecido como consecuencia del conflicto armado. Aquí entonces ustedes encuentran prendas de aquellas víctimas sobre un dispositivo que hizo Erika, en donde usted veía como el reflejo del río, ¿cierto? Y usted veía ahí las prendas de las personas. Esto fue muy impactante, ¿no? Esto se presentó en varios museos, incluso fuera del país, y pues realmente uno no entendía mucho de qué se trataba esto, ¿no? Básicamente cuando uno empieza a reflexionar y a entender qué es eso de río abajo, por qué ese reflejo, por qué el agua, por qué la luz, por qué esos objetos, bueno, en este caso las prendas,
fue una cosa, digamos, muy importante, como un llamado a entender ese contexto de la muerte, el conflicto y el río. Otro trabajo que hizo Erika fue se llama Sudarios, y básicamente es la fotografía que capta la artista en el momento en que las víctimas conocen la situación de aquellas personas que fueron asesinadas o que fueron desaparecidas. Estamos hablando de mujeres principalmente viudas que estuvieron en los juzgados, que estuvieron en los tribunales, justamente frente a las decisiones que tomaban los jueces, por ejemplo, cuando estaban cara a cara el victimario y la víctima. Esto lo hizo Erika, digamos, como autorizado por estas personas, porque podía parecer muy amarillista, ella lo explica en las entrevistas que le hicimos, y básicamente lo que ella quería captar era, desde una perspectiva de género, lo que pasa con el conflicto y lo que pasa con esa persona que después de la muerte o la desaparición de su ser querido termina en una situación permanente de agravio moral, porque el agravio moral no termina allí en el desplazamiento o en la muerte del ser querido, sino el agravio se prolonga, y es un agravio moral que puede durar mucho tiempo. Hay personas que están buscando a sus seres queridos, porque Colombia es un país también de desaparecidos. En Colombia tenemos 82.000 desaparecidos, que vienen a ser más del número de desaparecidos del Cono Sur completo. Entonces, como para entender un poco lo que representa esta obra de Erika Diez. Otro tipo de trabajo que también analizamos fue el trabajo de la reportería gráfica. Y aquí básicamente para nosotros ha sido un referente el trabajo de Jesús Abad Colorado. Jesús Abad Colorado fue un reportero gráfico, ha sido un reportero gráfico que ha trabajado desde el periodismo y que ha retratado la guerra desde hace 30 años. Abad Colorado básicamente ha retratado, por un lado, la situación de las víctimas. Por ejemplo, esto es en San Carlos, Antioquia, digamos después de un proceso muy difícil donde la gente tuvo que irse, y después hace como un proceso de retorno, digamos como movimiento y como un movimiento por la paz. Por el otro lado, también hace unas fotografías, un trabajo sobre los guerreros. Yo no sé si alcanzan a ver acá. Esta es una foto de un paramilitar que tiene al divino niño ahí al lado, como para que le ayuden todas las cosas que él tiene que hacer. Y es una cosa muy paradójica, ¿no? Digamos, porque ellos, digamos, se apoyan, digamos, en asuntos sagrados, en asuntos ceremoniales, justamente para hacer las tareas de la muerte. Es una cosa muy paradójica que logra captar con la fotografía Jesús Abad Colorado. Esta, que es una foto ya muy conocida, que es la niña que mira a través de este orificio que fue producto de un proyectil en una toma guerrillera, y esta que es básicamente una cosa muy dolorosa, porque es el niño pues arreglando el cadáver de su padre. Eso lo hace Jesús Abad Colorado, y en la entrevista pues también él nos plantea qué es lo que lo motiva a hacer este trabajo. En la Feria del Libro del 2016 él publicó ya esto a través de un libro que ustedes también pues seguramente pueden mirar. Ahora voy a pasar como a otra categoría: co-creación y coproducción. Estoy hablando principalmente del trabajo de un artista colombiano que se llama Juan Manuel Echavarría. Juan Manuel Echavarría es también, digamos, un artista que trabajó mucho en los temas de la guerra y de la paz. Y básicamente aquí pues muestro como una etapa que él tuvo en sus inicios, que fue esta serie que se llamó Bocas de Ceniza, y que tenía que ver con unos procesos muy complejos que ocurrieron en Montes de María, donde pues él retrata los rostros de las víctimas del conflicto. Aquí ya encontramos otra cosa, que es una serie que se llama Silencios, de 2010, y Silencios es básicamente una exposición cuando él visita el viejo Mampuján, también allá en Montes de María, y en Mampuján él se da cuenta que el pueblo está pues completamente deshabitado. Entonces se pone a visitar las escuelas y encuentra este tipo de cosas. Entonces se encuentran los tableros y se encuentra, digamos, como aquellos aspectos escolares que todavía tienen algún tipo de rastro, porque pues ya la naturaleza ha hecho sus estragos. Dice Echavarría en la entrevista que le hicimos que después de unos días, cuando ya hizo las fotos, se encontró que una de esas fotos tenía como una especie de palincesto. Un palincesto es como algo muy borroso, ¿no? Como algo que se escribe encima de unas letras que están allá como muy borrosas. Entonces él intentó ver qué era lo que decía ahí, y decía
lo bonito es estar vivo. Era la frase que alguien había escrito en este tablero en medio, digamos, de la guerra. Esto lo hizo Juan Manuel Echavarría más adelante con exguerrilleros y exparamilitares. Lo que les propuso a ellos fue: venga, hacemos una obra colectiva donde no solamente está el artista haciendo su obra, sino que esas personas que estuvieron en la guerra también participan en el proceso. Y miren lo que ocurre acá, no sé si alcanzan a ver, pero esto aquí ya usted encuentra de manera explícita, pues digamos, como la guerra, ¿no? Como la escenificación de la guerra, las personas acá, aquí unos actores armados, ¿cierto? Unas personas acá muertas, etc. Y fue una cosa muy fuerte porque esto se expuso en el Mambo, en el Museo de Arte Moderno, y pues para muchas personas era indignante que un artista le hubiera dicho a unos victimarios: venga y hacemos una obra conjunta, y esas personas hubieran representado la muerte, bueno, lo que había pasado. Pero había un sentido, y era que esos exguerrilleros y exparamilitares que estuvieron, porque fueron más o menos 30 y pico de personas, la obra es muy amplia, lograron unos procesos de reflexión profundamente importantes y se unieron. Digamos, los adversarios en el campo de batalla se unieron para hacer una obra conjunta en torno a esto. Así que valió la pena, decía Echavarría. Así las personas que vinieron al museo se hubieran molestado mucho, pues entonces de todas maneras aquí estamos hablando de otra posibilidad. Otro ejemplo de co-creación es este: Pequeñas Voces. No sé si lo vieron, es una película colombiana, fue la primera película animada que se llama Pequeñas Voces. La hizo el productor y el director se llama Jairo Carrillo, con quien también trabajamos. Y Jairo Carrillo lo que dice es: trabajé durante 2 años con niños y niñas desplazados que estaban allá en Soacha y en Cazuca, y los niños hicieron los dibujos, los niños contaron las narrativas, niños que habían estado en el conflicto y que habían llegado desplazados. En ese sentido, entonces, vamos a ver cómo Jairo Carrillo logra plasmar esas narrativas de los niños y las niñas, los dibujos, las propias voces de ellos, y las pone en una película. Obviamente con técnicas de animación, de producción, de edición, de postproducción, pero los invito a que quienes no conocen la película, que la vean, justamente porque aquí hay un proceso ya no de un artista que crea o que habla sobre la guerra, sino un proceso de co-creación y de coproducción con las personas que están afectadas por el conflicto. Desde abajo, ya voy terminando, básicamente aquí me refiero a experiencias que han venido haciendo colectivos, organizaciones, niños, jóvenes, personas adultas en los territorios de Colombia. Aquí nosotros hicimos una cartografía de 25 experiencias. No voy a hablar de las 25, solo quiero mencionar algunas a manera de ejemplo. Este es un colectivo que se llama Montemaría Audiovisual, Festival Audiovisual de Montes de María, Línea 21. Lo coordina Soraya Bayuelo desde los años 90. Recordemos que en Montes de María, pues, la guerra fue muy fuerte, ¿sí? Y que una de las masacres más emblemáticas del conflicto colombiano, pues justamente fue la masacre del Salado. Y allí, pues básicamente este colectivo, que principalmente está conformado por jóvenes, hace producción audiovisual, hace trabajo sobre la memoria histórica, hacen talleres con los niños, las niñas y los jóvenes, y trabajan fotografía, animación, películas. Han estado ya tienen una trayectoria muy importante, se han ganado el premio India Catalina, pues es gente, digamos, ya hay generaciones más grandes, hay otros que son chiquitos y que están ahí en el proceso, y creo que, digamos, es uno de los proyectos más interesantes en términos de cómo la comunicación y la estética generan procesos de movilización social. Ya se los mencioné, el Festival Ojo al Sancocho ocurre en Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es una zona, es una localidad estigmatizada. Siempre se ha planteado que es un lugar peligroso, que allá no hay que ir, que hay que entrar con policía. La localidad de Ciudad Bolívar es una localidad diversa, tiene población muy diversa y también tiene personas que han venido como víctimas del conflicto. Allí los chicos hacen el Festival Ojo al Sancocho, que también es un festival audiovisual. Cada año lo hacen en octubre, y allí justamente pues hay una programación en relación con los procesos de producción audiovisual que hacen. Narrativas transmedia sobre la guerra. Quiero recordar que las narrativas transmedia son básicamente narrativas que surgen en un formato
en un género o en una plataforma y que se van expandiendo y distribuyendo por otros géneros, por otros formatos y plataformas. Para darles un ejemplo, Harry Potter sale de la literatura, algunos dirían que eso no es literatura, pero bueno, sale de ese formato libro, ¿cierto? Y luego pasa al cine, y luego pasa al videojuego, y luego pasa al cómic, y así sucesivamente. Pero no se trata de la misma historia contada por distintos medios, sino que la historia se va ampliando, se va expandiendo. Y eso hace pues que la historia tenga muchas posibilidades de usuarios, de receptores, etcétera, etcétera. Entonces, eso, no en términos hollywoodenses ni de Harry Potter, sino en términos de lo que pasa aquí, fue desarrollado por un colectivo que se llama el Colectivo Charval, que trabaja en esta idea, los 11 como un cuento sin hadas. ¿Qué son los 11? 11 ratones que a través del cómic representan la toma y la retoma del Palacio de Justicia de los 11 magistrados que perecieron allá. Por eso se llaman los 11. Y arranca siendo básicamente el material audiovisual que el colectivo consultó, los trabajos que han hecho sobre el tema del Holocausto por parte de algunos periodistas, cronistas, escritores, la película Siempre Viva, que refiere también a un relato sobre esto, y ellos lo que hacen es trabajar con el cómic en animación digital, también trabajan en un libro y también trabajan en una aplicación digital. ¿Ven? Eso es narrativa transmedia. Esto lo hace un grupo que se llama Orgánica Digital, Cuatro Ríos. Es un trabajo sobre la masacre del Naya. Allí básicamente ellos trabajan desde la narrativa de las personas con las entrevistas, luego pasan a la historieta, a un proyecto de realidad aumentada y luego pasan a una plataforma que les permite a las personas también escribir y contar sus propias historias. O sea, los usuarios no solamente son receptores, sino que los usuarios también pueden participar a partir de estos dispositivos. Y esta es como el último ejemplo, con esto termino. Cuerpos gramaticales. Es una acción performativa que hace un grupo de personas, un colectivo en Medellín, bajo la cuestión de, digamos, de un evento que es terrible para nuestra historia reciente, que fue de la Operación Orión y lo que pasó en La Escombrera, donde dicen que todavía hay cuerpos allí. Y entonces lo que hay anualmente es una acción performativa donde estas personas que son del barrio y que son allá de la comunidad, pero también artistas, profesores, jóvenes, niños, hacen esta tarea, digamos, de que sus cuerpos quedan sembrados en la tierra, y es una acción que también tiene como propósito la reconstrucción de la memoria. Por eso se llama cuerpos gramaticales. Bueno, para terminar, la educación para la paz en Colombia debe transitar del enfoque asignaturista, con todo respeto del ministerio y demás, pero creo que ese no es el camino, ni curricular ni pragmático. O sea, con esta idea de que necesitamos la paz para que podamos hacer las tareas del extractivismo y vender santurbanas, los jeques árabes y esas cosas, esa no es la tarea. Es básicamente pensar que el enfoque crítico e intercultural es una posibilidad. 2. La construcción de culturas de paz exige transitar de la enseñanza de principios y valores universales, asunto que fue muy importante en tiempos de la Ilustración, quizás, al conocimiento de las condiciones que afectan o potencian la construcción de paz y reconciliación. También implica la construcción colectiva intercultural de proyectos orientados por las dimensiones ético-políticas, pedagógica y comunicativa-estética. La dimensión comunicativo-estética de la cultura de paz implica comprender los discursos, las narrativas, las mediaciones que afectan o potencian la construcción de paz y reconciliación. También invita a generar iniciativas comunicativas y estéticas para transformar culturas que naturalizan la desigualdad, la exclusión y la violencia. Nos acostumbramos a ello. Por último, en el ejemplo que les presenté se evidencia que el arte representa y expresa, pero que también aporta a la indignación y a la movilización para la acción social. Para eso también nos tiene que servir el arte. Que la experiencia estética es algo que se construye entre el que hace la obra y el que la interpreta. Que la memoria es una tarea colectiva y pública que involucra acciones performativas con los actores sociales desde los espacios sociocomunitarios, institucionales y mediático-tecnológicos. Y eso es todo. Muchas gracias por su tiempo.
Amador. José, más cerca. Juan Carlos Amador, por su muy enriquecedora conferencia, clase-conferencia, muy ilustrativa y sobre todo creo que todos aprendimos mucho sobre esta temática. Enseguida va a hacer unos comentarios la profesora Carolina Cuello. Bueno, buenas noches para todas las personas que nos acompañan hoy, profesor. Bueno, y entonces aquí qué. La reflexión que quiero hacer y los comentarios van orientados a cómo desde la universidad, cómo desde el espacio de donde nos enunciamos, nos hemos pensado el tema de la paz. Y la primera reflexión que nos surge es, bueno, hablamos de paz, entonces tendremos que hablar de guerra, sobre justamente qué es lo que nos ha pasado. Y del último periodo de guerra que tenemos en Colombia, lo que la historia ha denominado conflicto armado. Y uno hace un ejercicio, quiero hacerlo aquí en este auditorio, solamente con alzar la mano. ¿Quiénes de los que estamos aquí nos reconocemos como víctimas del conflicto armado? Solamente quiero que levanten la mano. Listo, la pueden bajar. ¿Quiénes consideran que no son víctimas del conflicto armado? Listo. Pero fíjense que si este ejercicio lo hacemos en el centro del país, aquí algunos nos atrevimos a levantar la mano, no la levanté. Si lo hacemos desde el centro del país, son escasas las manos que vemos arriba. Si llegamos más al sur o a los territorios más apartados del país, empezamos a ver. Si llegamos a Florencia, hoy un poco el auditorio alzó la mano. Si vamos a San Vicente del Caguán, seguramente el de San Vicente dice, no es tanto por acá, es por allá en la vereda. Pero nos cuesta reconocer cómo nos ha afectado y cómo nos ha atravesado el conflicto armado. Por eso seguramente nos cuesta pensarnos qué es lo que nos ha pasado. Hablar de educación para la paz y hablar de cultura de la paz nos implica otras reflexiones. Y el escenario donde yo me muevo pues tiene que ver con educación. Yo soy docente de la licenciatura en Ciencias Sociales y estoy en un área fundamental que son las prácticas de formación profesional docente, formación de maestros y maestras, y creo que aquí están casi todos los estudiantes de prácticas. Y entonces la reflexión es, el profesor Juan Carlos en su planteamiento enunció un poco el tema de la cátedra de paz. ¿Y qué hacemos con la cátedra de paz en la escuela? ¿Cómo nos pensamos la cátedra de paz? ¿Valores? Ya lo comentaba el profesor Juan Carlos. ¿O qué es aquello que debemos indagar para enseñar qué es lo que nos ha pasado? Tenemos algunas experiencias. En el año como 2015 con la profesora Patricia orientamos un seminario que se llamó Educación y Pedagogía para la Paz. En ese seminario tuvimos estudiantes de ciencias sociales, maestros en formación ya casi profesionales y estudiantes de la licenciatura en inglés. Una experiencia súper bonita. Entonces les dijimos, si esto es paz, pues tenemos que hablar de guerra para saber lo que nos pasó. Y entonces les dijimos, bueno, vamos a leer el capítulo 2 del informe del Basta Ya, que es el capítulo del conflicto armado. Nos pasaron de muchas cosas que pasaron, hubo dos como que se nos han quedado allí. La estudiante de ciencias sociales, una de las estudiantes de ciencias sociales, cuando hacemos la reflexión sobre el texto, sobre la lectura, lo que ella dice es, profesora, yo no pude terminar de leer. Fue peor lo que me pasó a mí. Y la estudiante, maestra casi de la licenciatura en inglés, cuando lee eso, dice una cosa, dice, profesora, yo no sabía que esto había pasado en Colombia. Y entonces viene el tema importante que plantea el profesor Juan Carlos, el tema de la memoria histórica, para pensar en qué fue lo que nos pasó y qué hacer para que esto no nos pase.
Otra experiencia que tuvimos también desde acá en la universidad, en asocio con el colectivo Educación para la Paz, del cual el profesor Juan Carlos también es miembro del colectivo, la profesora Patricia, la profesora Amparo y creo que muchas más acá. Hicimos una experiencia, estaba con el tema de los diálogos en La Habana y todo eso, pero quisimos escuchar las voces de los niños y las niñas sobre lo que piensan de la paz y de la guerra. Los niños y las niñas se piensan la paz de distintas formas, las paces. Pero los adultos somos a veces incapaces de leer o de entender esa sensibilidad moral, si se quiere, que despiertan los relatos de los niños y las niñas. La experiencia fue que ellos dibujaran, fue una experiencia de museo itinerante, también ahí está el video que está publicado en la red, yo muchas veces lo menciono, pero allí está. Con los estudiantes del semillero de investigación NASAQ de la licenciatura en Ciencias Sociales, desarrollamos un proyecto sobre éticas del cuidado en una institución educativa. Cómo los niños y las niñas en la escuela se piensan las paces. Ahí encontramos que la escuela como sitio de batalla, si se puede enunciar, tiene incorporadas muchas violencias. Y la escuela desafortunadamente tiene muchas prácticas de humillación y de menosprecio frente a los niños y a las niñas. Es una violencia invisibilizada. Entonces la experiencia del semillero fue importante porque como maestros y maestras podemos enunciarnos y podemos agenciar esto de la educación para la paz y de la cultura de la paz para transformar la sociedad. Tendremos que entender primero qué fue lo que nos pasó. Tenemos también dos proyectos de investigación, uno sobre geopolítica de las emociones, lo estamos trabajando con varios investigadores, pero también con un grupo de estudiantes de pregrado quienes hacen su investigación sobre eso. ¿Qué queremos saber? ¿Cuáles son las emociones políticas de maestros y maestras que nos ayudan o que no nos ayudan a construir paz? ¿Cómo el conflicto ha impactado a los maestros y las maestras y cómo esas emociones nos pueden ayudar a construir paz o a transformar, o en una educación para la paz o en una cultura de paz? Y también tenemos, el último proyecto es Pedagogía de las Emociones, es un proyecto que se presentó a coincidencias con la Universidad Distrital, la profesora Marieta, la Universidad Surcolombiana y otra universidad que no recuerdo en este momento. También queremos hacer este rastro, cómo las emociones nos pueden decir muchas cosas, cómo las comprendemos, cómo las entendemos y cómo avanzamos y cómo transformamos. El aporte del profesor, todos los aportes, importantísimo el tema, la dimensión estético-comunicativa. Le estaba hablando con la profesora Patricia, tenemos una tarea enorme allí, porque tenemos que contemplarla, porque tenemos que pensarla en educación básica, media, pero también en educación superior. Es una tarea que tenemos allí, es una tarea que nos debe unir para pensar en transformar y en avanzar más allá de la cultura de la hacia la cultura de la no violencia. Muchas gracias. Le agradecemos a la profesora Carolina. Antes de pasar a las preguntas, desafortunadamente tenemos muy poco tiempo para las preguntas, pero antes de eso quiero informarles e invitarlos para mañana a las 8 de la mañana. Habrá una conferencia en este mismo salón del profesor Juan Carlos Amador sobre pensamiento crítico. Están todos cordialmente invitados. Entonces, los que tengan alguna pregunta, observación, etcétera, pasamos a ese punto.